Vale. Este video es una clase de refuerzo para los chicos de la academia. En este caso voy a hacer una clase de refuerzo con algunos temas que hemos visto en esta clase del tercer módulo que se llama Ilustración a la piel. En este módulo hemos visto varios aspectos, como lo son la parte de flujo corporal, hemos visto formatos, hemos visto composición anatómica, hemos visto varios temas que nos han servido muchísimo para entender un poquito más cómo se puede iniciar a hacer una pieza de tatuajes. Un poco más técnica, hablando técnicamente, ¿no? Como siempre lo he dicho, estos videos están libres para cualquier persona, para los que quieran ver, pero específicamente está hecho y están grabados para reforzar las clases de los chicos de la academia. Aún así se tocan temas que pueden ser interesantes y pueden ser de gran ayuda para las personas que estén interesadas en todo este tema. Entonces, creo que es nuestra tercera clase. Sí, es nuestra tercera clase de la materia Ilustración a la piel. Y en esta clase tenemos proyectados algunos temas. En este caso vamos a hablar de píxeles, vamos a hablar de mínimo de detalles en la piel, vamos a hablar de texturas y vamos a hablar de longevidad de los tatuajes en la piel, que siento yo que es uno de los temas súper importantes a la hora pues de iniciarnos en este arte. Entonces inicialmente, hablando de píxeles, yo personalmente, como es mi clase, yo preparé pues esta clase con diferentes terminologías y digamos que conceptos que he trasladado de otras disciplinas, de otros temas, de otros fundamentos artísticos, y los hemos colado al tatuaje. Entonces, hablando de píxeles, inicialmente debemos tener en cuenta que estos píxeles hacen referencia, digamos que en la fotografía o en las imágenes raster, no las vectoriales, porque las vectoriales no tienen píxeles. En las raster son todos esos cuadritos que nosotros vemos cuando hacemos zoom a una imagen, ¿va? Esto es cuando hacemos zoom en una imagen. En este caso, cuando lo trasladamos al tatu, quiero representar esta parte de píxeles específicamente al tamaño mínimo de detalles que nosotros podemos hacer en la piel. Entonces los vamos a llamar píxeles, pero en este caso es por un fenómeno que normalmente pasa en la piel, y es un proceso totalmente natural en la piel, que cuando nosotros hacemos una línea, normalmente esto pasa en líneas, hacemos esta línea y así se ve recién hecha, pero con el tiempo esa línea se expande un poquitico, ¿va? Es un proceso totalmente normal, es un proceso con el cual está también determinado por muchos otros factores. ¿Qué otros factores determina esos píxeles? Y me refiero a píxeles es a ese cambio que hay entre la línea que nosotros hacemos, entre la línea fresca, esta es la línea fresca, y esta es la línea ya cicatrizada. ¿Listo? Entonces la pixelización en este caso se refiere a esos milímetros que se engruesan las líneas. Entonces, como les decía, esos píxeles y que esta línea se engruese está condicionada por varios factores y varias características. Varias de esas pueden ser
el mismo tatuador, la forma en que tatúa ese tatuador, la profundidad evidentemente. Sobre todo esta de la profundidad es porque la profundidad, cuando hacemos una inyección muy profunda, en este caso ya pasa la tercera capa de la piel, esta es la primera, esta es la segunda capa de la piel, digamos que acá es donde se acumulan, donde se inyecta y donde se sienta el pigmento, y esta ya es la última capa de la piel, que esta capa de la piel es la menos estable, que es donde está todo nuestra grasita. ¿Listo? Todo el sistema, toda la materia lipídica, que es súper inestable. Cuando nosotros hacemos esta inyección muy profunda, ¿sí? Se da el llamado fenómeno filtración, que es cuando ya el pigmento pasa a la tercera capa de la piel, y como esta capa es tan inestable, el pigmento se esparce, ¿vale? Eso ya es un problema técnico, es un problema ya de técnica del tatuador, que eso es lo que no tiene que pasar. En este caso, como estamos hablando de una técnica pues adecuada, donde nosotros tenemos la certeza de que estamos inyectando solo en la segunda capa de la piel, que es donde está nuestros macrófagos, donde la piel es mucho más estable. Listo. Se condiciona entonces también por ese otro factor, es la profundidad, y una buena inyección también se da por estos mismos factores, el que hagamos una línea supremamente despacio, y las veces que la aguja perfora la piel son demasiadas veces en un mismo lugar, y eso también sobresatura esta zona de pigmento, sobresatura esa segunda capa de la piel de pigmento. Y lo que hace es que cuando cure esa línea, como está tan sobresaturado de pigmento, puede generarse un poquito de queloide, puede generarse este fenómeno con muchos más milímetros de diferencia. O sea, se va a ver que las líneas se engrosan muchísimo más, y es porque nosotros hemos inyectado pues demasiado pigmento en esa segunda capa de la piel. También este fenómeno se da principalmente en tatuajes minimalistas. Se nota demasiado este fenómeno en tatuajes minimalistas, microrealistas, micro tatuajes. En los tatuajes supremamente pequeños este fenómeno se ve demasiado. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos un tatuaje súper delicado, súper preciso tiene que ser ese tatuaje, y digamos que con poco relleno, más bien con muy poquitas líneas que se ven, ¿sí? Este fenómeno se aprecia muchísimo más en ese tipo de tatuajes. Precisamente por eso la llamada píxeles, porque entre más pequeños es como si nosotros hiciéramos cierto zoom en la piel, ¿no? Entonces como que hacemos un zoom no en la piel, sino como en el tatuaje, podríamos decirlo, y estaríamos haciendo como tatuajes minimalistas, microrealistas, micro tatuajes, ¿sí? Y se percibe muchísimo más esa pixelización del tatuaje. Ya vamos a ver algunos ejemplos de por qué digo que pixelización del tatuaje se da pues este fenómeno y por qué lo estoy llamando píxeles, ¿vale? Otra característica o otro condicionamiento que nos da este fenómeno de que las líneas se engruesen también es el tipo de aguja. Es muy diferente que nosotros hagamos líneas con RL, ¿sí? con cartuchos o agujas RL, que son para líneas finas, para líneas delgadas, y están las RS, que las RS también podemos hacer líneas
podemos hacer líneas también, pero van a ser líneas mucho más gruesas. Normalmente estas RS se utilizan muy bien para hacer texturas y para hacer algunos tipos de detalles, algunos rellenos pequeñitos, para no lastimar tanto la piel. Pero sí que se pueden hacer líneas con RS. Esto tenemos que nosotros proyectarlo porque cuando nosotros hacemos líneas con RL, sí que la línea queda muchísimo más fina y se puede dar este fenómeno de que al cicatrizar se engruecen un poquito más esas líneas. Con las RS sí que se va a notar muchísimo más porque las RS, al ser una aguja con las agujitas más abiertas, digamos que esto ya es una línea de RS, al curar sí que se va a ver muchísimo más esa como que esos milímetros que se engruesan de esa línea RS, precisamente por la forma de inyección. La forma de inyección de las RL es una agujita así muy finita y se inyecta, digamos que así se vería la aguja de la RL, y la aguja de la RS se ve algo así, ¿sí? Algo más como plano. Si ven que acá hay como que está un poquito más plano porque las agujas están abiertas, y la RL sí que viene en punta. Sí, claro, al nosotros hacer líneas de esta forma con las RS, con esta terminación, pues evidentemente la línea va a quedar mucho más gruesa y va a tener un efecto mucho más pronunciado en esos milímetros cuando cure. Otro de los aspectos que también, entonces acá tenemos las agujas. Vayan tomando nota, por favor. Tomen nota de todo lo que estoy hablando. Acá yo simplemente estoy hablando y colocando mis apuntes. Pero tomen nota de todo lo que yo voy hablando. De cómo lo entiendan y organizando pues sus ideas de toda la clase. Otro de los aspectos también que tenemos que tener en cuenta para este fenómeno es la rapidez de tanto de la mano al hacer la línea como la rapidez de la aguja en cuanto al voltaje. ¿Listo? Acá entonces sería el voltaje y la velocidad de la mano. ¿Listo? Tiene que haber una sincronicidad entre la velocidad de la mano y la velocidad de la máquina, cuántas veces está pinchando la piel. ¿Listo? Para que a medida que nosotros vayamos haciendo la línea, la máquina vaya pinchando exactamente las veces que sean necesarias para que la segunda capa de la piel quede muy bien inyectada. ¿Listo? Ni muy sobresaturada de pigmento, ni que le falte pigmento pues a esa línea, para que se vean bien sólidas esas líneas. Que se vean sólidas no quiere decir que se sobrepase de pigmento o que rompamos la piel, porque eso es otro de los digamos de los problemas, o sí, digámoslo, problema que tenemos a la hora de hacer líneas, que si nosotros hacemos muy despacio las líneas y la máquina tiene un voltaje supremamente rápido, como estamos pinchando tantas veces la piel en un solo lugar, vamos a generar una herida. Vamos a hacer un corte precisamente. Esa máquina y esas agujas se van a comportar como si fuera un bisturí y vamos a romper. Entonces hay que tener muy en cuenta todos estos aspectos a la hora sobre todo hacer líneas y encontrarnos con este fenómeno. Precisamente nosotros hemos hablado con los chicos de la academia de que nosotros tenemos que proyectar el tatuaje no como se ve fresco, sino como va a quedar curado, porque los tatuajes se ven realmente curados, no recién hechos, sino curados. ¿Listo? Entonces la pixelización, cuando yo hablo de pixelización, quiero es traer a cotación este fenómeno en la piel y a la hora de cicatrizar. ¿Por qué
Mm, ¿Por qué traigo a colación primero este fenómeno de píxeles? Porque creo que es el fenómeno que tenemos que estudiar primero para hablar después de longevidad, de texturas y de mínimo de detalles. Entonces, como vemos, ese mínimo de detalles está muy condicionado a ese fenómeno de que las líneas se engruesen o los detalles que nosotros estemos haciendo, ¿sí?, se engruesen. ¿Por qué? Porque como les habíamos dicho, o como yo les acabo de decir, la RS, la aguja RS, se utiliza mucho para hacer texturas. Entonces esas texturas normalmente se ven como algo así, ¿sí? Yo tengo una RS y estoy haciendo texturitas, ya sea para la piel, ya sea para cualquier tipo de texturas que nosotros estemos interpretando en el tatuaje. Pasa exactamente el mismo principio de con las líneas. Estas texturas en un momento del tatuaje, estamos hablando de 5 años a 10 años y superior, que es cuando el tatuaje de 2 años, ¿sí?, o sea que ya tiene un cierto tiempo ya curado, ¿sí?, que ya el pigmento se sienta en la piel, que ya toma ese aspecto mate, que ya no es fresco, sino ya está totalmente curado, y así es como realmente se ve el tatuaje, ¿sí? Y en este tiempo es que empieza a pasar ese fenómeno que les estoy nombrando, el de pixelización, que es cuando las líneas empiezan a engrosar, y es porque la piel ya se empieza a estabilizar y empieza a mantener pues ese pigmento encapsulado en la piel. Entonces en las texturas pasa exactamente lo mismo. Normalmente nosotros hacemos texturas con RS y en algún caso hacemos texturas con RL. ¿Sí? En algún caso cuando ya hacemos disque microrealismo y micro tatuajes y micro no sé qué. ¿Listo? Entonces esas texturas pasa exactamente lo mismo. Normalmente nosotros hacemos texturas es de esta forma, ¿sí? O hacemos unas texturas con speed shading, que es cuando hacemos este movimiento, pero como la máquina va supremamente despacio, entonces son los puntos, ¿sí? Son los puntos para generar texturas. ¿Qué pasa con estas texturas a medida de que pasa el tiempo? Pues precisamente si nosotros vemos las texturas así fresco, pues ese tatuaje recién hecho, a medida del tiempo, esto mismo, vamos a ver si puedo hacer el ejemplo acá. Voy a aquí, sí, y lo voy a coger. Bueno, vamos a hacer esto así. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Lo voy a pegar. Ok. Y lo voy a pegar acá. Listo. Entonces digamos que esto es fresco, esto es recién hecho, ¿sí? Y a medida del tiempo, estos puntos, estas texturas, precisamente van a empezar a tener ese mismo efecto de las líneas, esa misma pixelización, que es empezar como a ganar milímetros hacia los lados. Se empieza como a anchar un poquito. Y eso se ve en tatuajes supremamente pequeños, o sea, eso se percibe en tatuajes ya muy pequeños. Es como la resistencia que tiene la piel en cuanto al pigmento. Hay digamos que un límite de que la piel aguanta texturas, aguanta detalles, ¿sí? Entonces, claro, estas píxeles, estas texturas van a empezar a tomar espacio, ¿sí? Van a empezar a tomar mucho más espacio, se van a empezar a anchar un poquitico, ¿sí? Y se va a empezar a ver así
el tatuaje. Entonces van a decir, no, que el tatuaje quedó mal hecho, que el tatuador no sé qué, que el tatuador era muy malo, que porque el tatuaje quedó mal hecho y curó mal, y ahora me echa la culpa a mí porque yo me lo curé mal, que no sé qué, y yo seguí todas las recomendaciones del tatuador, no sé qué. Y es mentira porque el tatuaje cura de esta forma, normalmente él cura de esta forma. Y este fenómeno obviamente se ve muchísimo más presente en tatuajes muy pequeños. Es decir, si yo voy a hacer un rostro de 5, pongámoslo de un rostro de 1 centímetro por 1 centímetro, una cara. Aquí tenemos una cara, sí, y entonces le hacemos ojos y le hacemos nariz y le hacemos boca y hacemos una carita así de 1 centímetro. ¿Qué va a pasar con esos ojos? ¿Qué va a pasar con esa nariz? ¿Qué va a pasar con la resolución de esa carita a medida de que pase el tiempo? Pues se va a empezar a anchar, se van a empezar a ver ese fenómeno, que es un fenómeno totalmente normal. Y esa cara ya no se va a ver cara, sino se va a ver pues un manchón ahí. ¿Va? No es lo mismo que nosotros cojamos esa misma cara y esa misma cara entonces ya la hagamos de unos 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces ya esa cara sí que puede tener ese mínimo de detalles. Hago poquitos detalles para que con el tiempo dejo una buena reserva de piel entre detalles. Para que con el tiempo que me pase esto, sí, y que me pase esto, que se empiezan a engrosar las líneas, que se empiezan a engrosar los colores, las texturas, siga manteniéndose pues digamos que longevo ese tatuaje, que se siga viendo legible ese tatuaje. Esto es lo que pasa entonces con la parte de pixelización de texturas y de este fenómeno que se presenta en la piel, que es un proceso totalmente normal. ¿Va? Hablando entonces precisamente de estos temas, llegamos a la parte, bueno, ya entendimos entonces este apartado de mínimo de detalles de la piel, que nosotros mismos tenemos que darnos cuenta cuál es ese mínimo detalle de la piel, ¿sí? Esto se puede lograr mucho más fácil haciendo nuestras piezas en análogo. ¿Cómo así en análogo? Tomar la medida exacta de la zona, digamos un antebrazo, tomamos la medida exacta de la zona, hacemos como la impresión de esa zona en una hoja calcante, en una hoja mantequilla, en una hoja pergamino, ¿sí? Le tomamos exactamente la impresión de la zona que nosotros vamos a tatuar y pues eso nos va a dar unas medidas. Medida X y medida Y, que eso es un ancho, y medida Z, digamos. Bueno, esto es como, digamos, Y1, Y2, que estas son las medidas del ancho del antebrazo en la parte de arriba, las medidas del ancho del antebrazo en la parte de la muñeca y el largo, ¿sí? Como nosotros tenemos una hoja específicamente, una hoja mantequilla, una hoja calcante, tenemos exactamente las medidas y el espacio en el que nosotros podemos empezar a ilustrar, podemos empezar a hacer nuestro diseño, a hacer nuestra composición, ¿sí? Y nosotros ya sabemos qué tan pequeños van a quedar los detalles, qué tan pequeñitos van a quedar los detalles. Entonces tenemos una percepción, tenemos una previsualización mucho más exacta de los detalles que nosotros vamos a hacer en esta pieza. Eso es uno de los aspectos en contra que tiene la parte digital, porque en la parte digital lo que nosotros hacemos es tomar la foto y con esa foto pues nosotros empezamos a ilustrar, pero en el digital nosotros podemos ampliar la imagen y hacer detalles súper pequeñitos y resulta que cuando
vamos nosotros a ver el tamaño real de esa ilustración, pues resulta que los detalles están supremamente pequeños y a la hora de tatuar pues hay que eliminar o omitir detalles de esa ilustración o de ese diseño que nosotros hemos hecho. Entonces con estos conceptos y con estos principios, pues lo ideal es que nosotros nos hagamos una idea y entendamos este principio a la hora de empezar a ilustrar para la piel. Por eso mismo estos temas están en esta clase, en ilustración a la piel. Tenemos que entender como estas cositas. Entonces iríamos todos estos temas, hablar de píxeles, hablar del mínimo de detalles, hablar de las texturas y hablar del comportamiento de todos estos conceptos y estos ítems, nos lleva a la longevidad del tatuaje. La longevidad del tatuaje entonces es el tiempo, es que el tatuaje se conserve, que el tatu se conserve a medida del tiempo, ¿sí? Y se siga viendo legible, ¿sí? Claro, nosotros como tatuadores, nosotros como tatuadores debemos proyectar siempre los tatus, ya lo había mencionado, frescos. Aquí ya está pues cicatrizado, el tatuaje en este punto ya debe estar cicatrizado. Cicatrizado tenemos que entender no cicatrizado a la semana, o en una semana, o en un mes, porque eso no es cicatrizado. Un tatuaje de un mes es un tatuaje fresco. Si no estamos hablando mínimo de un año, mínimo de 2 años y de ahí para arriba, ¿sí? Eso sí es un tatuaje cicatrizado, eso sí es un tatuaje ya curado, ¿va? Que es como se va a permanecer, que es como se va a ver en el transcurso de todos estos años. A medida de que pasa el tiempo, él va a tener ciertos cambios, y es un proceso totalmente normal. Así como el sistema inmune es el responsable de que existan los tatuajes, porque el pigmento o la tinta, ¿sí?, se encapsulan los macrófagos. Entonces los macrófagos, digamos que uno inyecta la tinta y los macrófagos encapsulan esas tintas, porque ellos tienen como la función de atacar a los agentes externos que no son bienvenidos, entre comillas, en la piel o en el organismo. Entonces, como el pigmento es un agente externo, lo que ellos hacen es encapsular ese pigmento para que no hayan reacciones desfavorables en el sistema, ¿sí? Los macrófagos son pues microorganismos, son células vivas, y como todo organismo, como todo microorganismo vivo, tienen pues una vida. Ellos mueren, y cuando mueren pues dejan ese pigmento libre y llega otro macrófago y los absorbe, ¿sí? Por eso se mantiene el pigmento en la piel. Como bien lo dije, los macrófagos tienen la función de eliminar agentes externos del cuerpo. Entonces esos agentes, digamos que la función, bueno, si ya lo hemos dicho, la función de ellos es eliminarlos, y para eliminarlos pues los encapsulan, ¿sí? Y ellos van eliminando esos agentes externos, es decir, va eliminando partículas de pigmento a medida del tiempo. Eso se da en mucho tiempo, 10 años, 5 años, 20 años, en lo que los macrófagos vomitan, o digamos que se mueren, y pasa otro macrófago más jovencito, y como el macrófago más jovencito está más jovencito, pues esa función de eliminar el agente externo pues va a ser mucho más eficiente. Como la carga de pigmento es tan intensa,
pues evidentemente el tatuaje dura muchísimo tiempo, pero sí que por metabolismo del cuerpo, por el simple metabolismo del cuerpo, va perdiendo, pues, digámoslo así, partículas de pigmento ese tatuaje. Entonces estamos hablando de mucho tiempo en los que los tatuajes pues ya se aclaran. También tiene mucho que ver en esta parte de la longevidad del cuidado, ¿sí? Que no les dé el sol, que no se quemen, que se hidraten la piel, que coman bien, el cuidado metabólico, todo eso afecta demasiado a la longevidad del tatuaje. Entonces, como vemos, hay esa longevidad y que está muy relacionada con la calidad que presta el tatuador, pero también tiene aspectos del cuidado, ¿sí? del mismo cliente, de la misma persona que se va a tatuar, y también del sistema inmune, el mismo metabolismo. Está como inmerso en esta parte de longevidad del tatuaje. Para traer entonces un mejor entendimiento de toda esta teoría, he traído unos pequeños ejemplos para que los entendamos y podamos ver gráficamente qué es lo que sucede con esos tatuajes. Seguramente han visto varios de ellos en internet, y la verdad no he tomado los nombres, la mayoría de los nombres no los he tomado de los artistas, pero hay algunos que sí los he tomado. Pero si ellos lo ponen en sus perfiles es porque quieren dar a entender cómo es ese proceso de cicatrización de sus tatuajes. Entonces veamos este primer ejemplo. El fresco, que lo tenemos en este apartado. El tatuaje fresco. Como ven, pues se ve súper bonito, súper delicado. Esas líneas pequeñitas, esas líneas. Vean estas líneas de este sector. Como aquí se ven súper delgaditas, súper que casi ni se ven, que a veces uno cree que esas líneas van a desaparecer con el tiempo y resulta que no. Resulta que a medida del año esas líneas sí que se ven un poquito más negras. Entonces existe ese fenómeno de los milímetros, de los, mejor dicho, micrómetros pequeñitos que se engruesan un poquito esas líneas. Aquí en esta parte se ve muchísimo mejor cómo es ese fenómeno que se da en estas líneas. También tiene que ver mucho la zona del tatuaje en el que estemos tatuando, la zona en esta ocasión, esta parte trasera de la pierna contiene mucho material lipídico, o sea, como mucha grasita, y eso también afecta pues a la proyección del tatuaje. Vemos también acá en esta parte cómo se comportan esas líneas, se engruesan muchísimo esas líneas. Yo quisiera pensar que estas líneas se han hecho por ahí con una 3 o una 5 RL y vean cómo se ven en un futuro. El mismo artista dice un año después de curado. ¿Sí? Vean los detalles que les decía, vean esa cara, cómo se ve acá. ¿Sí? Vean esos pies, cómo se ven acá, esa mano, esas manos. Y vean que a medida del tiempo, solo con un año de curado, vean que aquí ya se perdió esa mano, esa cara también ya casi ni se ve, esta mano también, y estos muy probablemente con un futuro se vayan a ir. Eso pasa con los tatuajes curados. Sí. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Ya casi tomé el nombre, pueden irlo a buscar en su perfil y vean cómo se ve. Vean cómo se ve este tatuaje.
Esto es un tatuaje de líneas, es como de tramas, un line work, solo líneas. Y vean cómo se ve curado. ¿Qué pasa acá? Esta técnica de trama sí que se puede hacer y sí que se puede lograr para que el tatuaje curado se vea muy bien. Pasa que en esta ocasión no sé si es que el artista quiere que se vea así, no sé si sea la intención del artista que el tatuaje se vea así curado, pero para mí este tatuaje debió haberse hecho un poco más grande para que las tramas se puedan conservar, y esas tramas probablemente un poquito más separadas para que cuando cure pues se noten las tramas y se note como ese efecto que le hemos dado al inicio del tatuaje, como recién lo hemos hecho. Vean que normalmente, y que se ve muy notorio con las líneas sí que se nota ese fenómeno de pixelización. Por eso les decía, vean que el tatuaje fresco está como en Full HD, digámoslo así. Y cuando curas como que se pixela, como que pasa algo con esa resolución y ya no es lo mismo. Entonces por eso mismo es esa acotación del término pixelización. ¿Sí? Veamos entonces otro ejemplo súper rápido. Fresco a la derecha, vean esas líneas frescas, vean esas líneas bonitas, vean sobre todo esta. Sí, acá también quiero pensar que sea como una 3RL súper delgadita, una 08 3RL, y vean cómo se comporta después de un año de curado. Vean estas líneas de acá pequeñitas de las, como de estas nubecitas, y vean cómo ya se comporta después de un año esas líneas, como que se engrosan muchísimo. Detalles como el de los pies, como el de las manos y sobre todo como el de la cara, que son súper importantes, creería yo, de esta pieza, y vean cómo se pixela después de un tiempo. Aquí también podemos ver en estas estrellas. Entonces por eso mismo les decía que los tatuajes minimalistas son supremamente difíciles de hacer porque pasa este tipo de cosas. ¿Vale? Y sobre todo vean estas líneas de acá y vean estas líneas de acá. Acá podemos percibir un poco en estas líneas el pigmento, que esa línea como que tiene varias, como que se esparció un poquito, ¿no? El fenómeno que les decía de filtración, entre comillas, podría casi que haberse comprometido un poquito esa filtración, y vean cómo se engruesa por tener ese pequeño error a la hora de tatuar. ¿Sí? Este fenómeno, cuando nosotros hacemos tatuajes grandes, este fenómeno pues evidentemente casi que ni se nota, porque esto es milimétrico, esto es súper pequeñito, o sea, estos son tatuajes supremamente pequeños que ya la misma piel no aguanta. ¿Vale? Veamos entonces otro de los ejemplos. Tengo varios ejemplos. Este sí que es supremamente evidente. Esto lo pueden encontrar en internet, buscando tatuajes curados. Bueno, es exactamente el mismo principio. En recién hecho pues se ve super HD, y luego curado se ve pues como que se le baja esa resolución y se pixela. ¿Sí ven? A esto me refiero con pixelización. Aunque los tatuajes se empiezan a ver así, y este fenómeno se da por las características y el condicionamiento que nosotros hemos visto anteriormente, por el tatuador, por la velocidad de la máquina, por la profundidad de la aguja, el mismo cuidado del cliente, la zona. Entonces todos esos aspectos nosotros tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de tatuar para que no nos pase esto. Sobre todo tener en cuenta el tamaño del tatuaje. Si nosotros queremos ir a la fija y que nuestro tatuaje se vea súper bien, pues no hagamos tatuajes minimalistas, no hagamos tatuajes tan pequeños, porque no los va a aceptar.
Va, otro de los ejemplos que quisiera traer a colación en esta clase es sobre todo el color. Cuando hacemos color en tatuajes supremamente pequeños, y acá en esta ocasión el artista nos pone que es de 4 años después, recién se hace el tatuaje, se ve así súper espectacular, pero a medida del tiempo ese tatuaje se ve de esta forma, específicamente por los mismos aspectos que nosotros hemos hablado ya en este video anteriormente. Simplemente estos son digamos que imágenes de referencia para que ustedes se den cuenta cómo es ese envejecimiento de los tatuajes. Entonces no vayan a confundirlo, ¿vale? Vean esta parte de acá, esto se ve que es como en un cuello, ¿no? Recién hecho, en la parte de atrás del cuello, es una parte donde se expone muchísimo al sol, donde la piel también es un poco inestable, y al hacer un tatuaje tan pequeño, vean esas dimensiones de este tatuaje tan supremamente pequeños. Con el tiempo, tras 10 años, ya se fue totalmente ese color, esas líneas se engrosaron muchísimo, ese pez ya no tiene razón de ser ahí, ¿sí? Pero es porque hacemos los tatuajes supremamente pequeños, es simplemente eso, porque los tatuajes están supremamente pequeños y usamos pues las agujas más pequeñas, pero ya sabemos y entendemos cuál es ese fenómeno del por qué pasa esto. Y es porque la piel tiene una resistencia al pigmento, tiene una resistencia a los detalles, y pues se pixela. Ese es el principio de pixelización. Veamos este sí que es un ejemplo increíble, donde el tatuaje recién hecho se ve supremamente bien, se ve con una ejecución entre comillas increíble, pero a medida del tiempo pues ese tatuaje se pierde. Y por último vamos a ver un ejemplo de microrrealismo, el famoso microrrealismo, donde ponen exactamente una moneda del mismo tamaño y de los mismos detalles. Y wow, qué genial ese tatuaje supremamente pequeño. Y resulta que al curar eso se ve así. Pues claro, evidentemente se va a ver así porque la piel no tiene esa resistencia de aguantar esos detalles tan mínimos. La piel no tiene la resistencia para aguantar esos detalles tan mínimos, ni mucho menos tener una longevidad con el tiempo para mantenerlos. Esto no es un lienzo como... esto no es un lienzo como si fuera papel, como si fuera un lienzo precisamente de óleo. Esto no son óleos, esto no son lápices de colores, esto no es mucho menos un iPad, una ilustración digital que se conserva con el tiempo todo lo que tú quieras. E incluso estos mismos lienzos sí que tienden a tener en algunos casos cierto desgaste con el tiempo, es totalmente normal. Pero en la piel, como la piel es un organismo vivo y se compone de microorganismos y de microorganismos vivos, células vivas, pues tiene digamos que un comportamiento totalmente diferente a un lienzo que sea inerte, ¿no? Y bien, básicamente estos son los ejemplos que quería traerles a ustedes a colación en esta clase, para que tengan en cuenta todos estos detalles, todos estos conceptos, todo este conocimiento, para que lo apliquen en sus tatuajes y en sus proyectos. Este es el final pues de la clase y de la grabación de retroalimentación y de refuerzo de esta tercera clase de ilustración a la piel, y espero les sirva toda esta información, ¿vale? Hasta luego chicos, que estén bien.